Y fue esa noche que yo tomo la decisión de quitarme la vida, pero en medio de ese tiempo, mientras me estaba quedando dormido, estaba llorando como sin consuelo alguno en mi cuarto. Y fue cuando me recordé del Dios de mis papás, el Dios con el cual yo había crecido, pero con el cual había tomado una decisión de nunca tener una relación con Él, porque Familia, bienvenidos a Todo es Posible, un espacio donde nos encanta documentar lo que el Señor está haciendo hoy y hablar sobre cosas sobrenaturales. Somos Cosman y Cindy Proudinat y el día de hoy está con nosotros un psicólogo, parte del equipo pastoral de la iglesia Rompiendo Fronteras, pero también ya por muchos años un gran amigo de nosotros y alguien que amamos mucho. Así que Y empresario. recibamos a Julio Sauceda. ¿Qué tal, Julio? yeah, ¿Cómo estás? Bienvenido, Julio. muy bien, gracias a Dios. Julio, ¿por qué no nos cuentas un poquito de a qué te dedicas, qué estás haciendo ahora para que la gente te conozca mejor? Ok. Actualmente pues tengo mi negocio de tecnología, algo que el Señor me entregó hace algunos años. Fue un desafío para mí. Eh, Traigo como esa herencia de que me gustan los negocios de parte de mi mamá. Siempre le encantaron. Y por cuestiones de algo que el Señor inquietó en mi corazón después de que yo lo conocí, terminando ya mi carrera en psicología clínica. Eso. ¿Y cuándo termina? Pues yo estimo que a mediados del otro año, Eso. ya con todo el proyecto que me hace falta. Sí ha sido como un tiempo en el cual ha sido un desafío para mí, dado que, bueno, mi esposa, Andrea, ha sido alguien que me ha estado impulsando, de igual forma ustedes, en estos últimos tiempos. No porque no quisiera terminarla, sino porque al final los afanes de la vida nos llevan a ponerle pausa, pero últimamente he sentido como mucho de parte de Dios el poder terminarla para ya tener una apertura mejor y mayor en cualquier ámbito, tema profesional, tema espiritual y todo lo demás. ¿Y cuál fue la motivación de Julio para estudiar psicología? O sea, Porque ¿qué lo antes estudiabas motivó? otra carrera. Sí, estudié arquitectura. Yo cuando conocí al Señor, yo lo conocí en un tiempo donde estaba en una depresión profunda, donde había tomado la decisión de quitarme la vida, ¿verdad? Y hubo un momento donde yo estaba en mi cuarto, había ingerido pastillas para tratar de dormirme porque era la única forma en cómo yo podía sobrellevar el tema de la ansiedad y la depresión. Recuerdo que había buscado un amigo mío que era psicólogo, bueno, que estaba terminando su carrera en psicología en aquel entonces, y le había pedido ayuda. O sea, yo ya en ese momento estaba como dando gritos de ayuda. Recuerdo que también había buscado el novio de una amiga mía que era pastor, que me ayudó muchísimo en aquel momento, pero nada solventaba como lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Y fue esa noche que yo tomo la decisión de quitarme la vida, pero en medio de ese tiempo, mientras me estaba quedando dormido, estaba llorando como sin consuelo alguno en mi cuarto. Y fue cuando me recordé del Dios de mis papás, el Dios con el cual yo había crecido, pero con el cual había tomado una decisión de nunca tener una relación con Él, porque había un montón de cosas que quizás habían herido a mi corazón, a mi familia y todo eso. Y fue en ese momento que yo comencé a hablar con Él. Y yo le dije, si me sacas de la depresión, si quitas la ansiedad de mi vida, creo que era lo que más provocaba el hecho de que yo dijera, ya no quiero continuar con esto. Y fue en ese momento como me quedé dormido y al día siguiente llegó mi papá y me dijo, te voy a llevar un grupo de jóvenes. Y luego tuve mi encuentro con el Señor en un retiro de jóvenes y comenzó una necesidad en mi corazón de servirle al Señor por el agradecimiento que yo tenía porque de verdad me había sacado de la depresión.
Y en ese momento comencé a darme cuenta que lo que yo hacía en una mesa de dibujo no me llenaba. Entonces yo llegaba a la universidad y me sentaba y más allá de prestarle atención a los arquitectos, quería comenzar a ver cómo le ayudaba a mis demás amigos o a mis demás compañeros. Es así como un día una amiga mía me regaló un libro de una pastora que se llama Christine Kane y ella tiene un libro acerca de que trata mucho de trata de personas y acerca del llamado de Dios para cada quien. Se llama Inconmovible el libro. Y yo comienzo a llorar en la universidad al lado de un baño, ¿verdad? Y el Señor me habla y me dijo, yo no te quiero donde estás, te quiero llevar a algo más. Y comencé a orar para que el Señor me dijera qué era lo que Él quería para mí. Pero me encontraba con un desafío y era que mi papá siempre me decía, como tu mamá soñó para tu vida que fueras arquitecto. Pero yo decía, ese no es el sueño de Dios para mi vida. Y fue un tiempo bien difícil hasta que un día sentí como el Señor me habló y prácticamente con un folleto de una universidad fue como que se me iluminó y yo dije, esto quiero. Y ahí en contra todo pronóstico dije, me voy a matricular. Recuerdo que tuve problemas con mi papá porque lógicamente eran años de estudiar arquitectura y llegó el momento donde yo me cambié de carrera y comencé a sentir como, hey, Dios de verdad me quiere en esto que he comenzado. Ah, qué bonito. Mencionó a su mamá. Usted es el hermano de en medio de 3 hermanos. Como familia también tiene un testimonio fuerte de un proceso con su mamá. Nos gustaría que nos contara acerca de eso. Sí, Porque creo que ajá. incluso también es como parte de la raíz de todo el tema de la depresión que se desató en su vida. Sí, porque mi mamá fue como un ancla para toda mi familia. O sea, mis papás se conocieron, mi papá nunca quiso nada que ver con Dios, mi mamá sí venía de una familia cristiana. De hecho, algo que nos cuenta mi papá era que mi abuela le preguntó a mi mamá si estaba segura de casarse con mi papá porque quizás no conocían a profundidad a él como persona, pero Mm. sabían que no había algo bien. Mi papá nunca fue un hombre que maltrató a mi mamá, nunca hubieron gritos en mi casa ni nada por el estilo, pero él sí tenía sus cosas por afuera. Pero mi mamá siempre fue una mujer que le creyó mucho al Señor. O sea, yo siempre vi a mi mamá orar. O sea, y eso me marcó mucho, a tal punto que yo comienzo a tener una serie de enfermedades cuando yo estaba pequeño. Yo tenía gastritis, tenía sinusitis, tenía colon irritado, era un niño que iba al baño cada 6, cada 8, cada 10 días. Y me llevaban a los médicos, a los pediatras por todos lados. Pero mi mamá comenzó a hacer algo en mi vida que yo no lo entendía. Y era que todos los días por las noches ella se acostaba a mi lado y ponía su mano en mi estómago y declaraba sanidad sobre mi vida. Después de visitar un montón de doctores, llegó la edad de 10 años y el Señor me sana completamente Wow. de todas estas enfermedades. Pero había ocurrido algo. A causa de estas enfermedades, me había convertido en un niño bien tímido e introvertido. ¿Por qué? Porque yo faltaba mucho a la escuela. O sea, yo de un mes yo faltaba 2 semanas. Y cuando yo llegaba, como era un niño muy enfermizo, a veces recibía como bullying, como le dicen ahora, de parte de otros niños porque habían días que yo en la escuela quizás vomitaba a causa de la gastritis, por ejemplo, y pasaba muy enfermo. Entonces, esto cambió como mucho mi personalidad, pero la forma en cómo mi mamá incidió en mi vida me marcó mucho. De hecho, mi mamá era mi adoración, así de sencillo. Era como, algo me pasa a mí, yo me iba a acostar al lado de mi mamá sabía que me pasaba algo, ¿verdad? Y era como, yo sentía que era la persona que a mí me entendía. Cuando yo tenía 17 años, el primer año que yo entré a la universidad, es cuando una mañana mis papás se van temprano a hacer unos exámenes de mi mamá. Y cuando regresan, yo les miro la cara de terror y nosotros dijimos, ¿qué está pasando? Y fue cuando esa noche mis papás nos dan la noticia de que mi mamá tiene cáncer y que
la doctora le había dicho que solo le quedaban de 4 o 6 meses de vida. Para nosotros eso fue, o sea, fue la muerte, fueron días sumamente difíciles. ¿Qué edad tenías más o menos en ese momento? Yo tenía 17 años Ujú. en ese momento, o sea, estaba comenzando mi etapa en la universidad, mi hermano menor tenía 12 años, mi hermana mayor tenía como 21 años en ese momento, y comenzó una lucha porque mi papá se encontró con el Señor cuando yo tenía 11 años. Entonces ya habíamos caminado un trecho con el Señor, habíamos pasado un proceso económico sumamente duro en el cual el Señor nos había sacado. El lugar donde servía a mi papá, nosotros habíamos visto muchos milagros de parte de Dios y la pregunta era, ¿por qué nosotros? Y comenzó como un rencor en mi corazón en contra de Dios, porque yo decía, si has sanado a otras personas, ¿por qué no sanas a mi mamá? Entonces comenzó ese trecho de alrededor de 4 años que fueron sumamente difíciles, donde yo iba a la universidad y sabía que tenía que regresar de la universidad a cuidar a mi mamá. Ahora entiendo que nosotros sufríamos muchas veces algo que se llama síndrome de cuidador. O sea, porque había un agotamiento emocional en nosotros que nos llevaba muchas veces a tener crisis como familia. O sea, nos amábamos todos, pero era como habían días donde había crisis porque no sabíamos qué era lo que iba a suceder después. Hubo una temporada en la cual mi mamá estuvo en remisión, por así decirlo, pero el cáncer regresó una segunda vez y regresó mucho más agresivo. Ya en este momento el cáncer comenzó a tocar otras áreas de su cuerpo, en donde a nosotros nos tocaba cargar a mi mamá. Y, o sea, nos tocaba caminar con ella en silla de ruedas. Eh, pero aún así era tan impactante el hecho de poder ver cómo ella tenía paz en su corazón. O sea, mi mamá nunca fue, aún en medio del proceso, una mujer que dijo, ya no creo en Dios, nada, sino fue una mujer que se aferró al Señor. O sea, era tan impactante para nosotros, y eso que nosotros no, mi vida no le pertenecía al Señor, por así decirlo. Era tan impactante que llegaban personas que decían, vamos a ir a orar por Sandra. Mi mamá se llamaba Sandra. Y las personas entraban a su cuarto y cuando salían llorando. Y nosotros, ¿qué está pasando aquí? Y era que las personas, más allá de ir a orar por mi mamá oraba por ellos. Y ahora entiendo que ella les daba palabras a ellos y edificaba sus vidas. Porque mi mamá siempre fue una mujer que le encantó la intercesión. Mi mamá pasaba orando todo el tiempo. Y llegó un punto en el cual el cáncer avanzó demasiado y mi mamá ya comenzó a decirnos, estoy cansada. Pero lógicamente nosotros nos estábamos aferrando a ella, ¿verdad? Y pues llegó el día en donde nos tocó hospitalizarla de emergencia. Fueron tantas cosas que pasaron en ese momento. Pasaron 2 semanas en el hospital. Y, y yo recuerdo que cuando ella estaba, o sea, la tenían con catéteres por todos lados. El cáncer había tocado la parte derecha del cerebro, por lo cual su parte motriz izquierda estaba completamente nula. Y ella levantaba siempre su mano, nosotros no sabíamos por qué, pero levantaba su mano y nosotros se la bajábamos porque la sangre se metía en el catéter. Y entonces nosotros la bajábamos. Pero luego entendimos y un día nos fijamos que cuando había crisis en una cama, mi mamá levantaba su mano para orar por las otras personas. Y en esas 2 semanas que mi mamá estuvo en el hospital, en esa sala nadie murió, en esa sala muchos salieron de alta. Y el día en que mi mamá muere, esa madrugada, yo tengo mi última plática con Dios antes de decirle, ya no te quiero en mi vida. Fue como, si de verdad la muerte de mi mamá va a valer porque gente te conozca, yo sí te voy a servir. Pero si no, nunca más quiero saber de vos. Y fue esa madrugada donde yo dije, ya no quiero saber más de Dios. Y le puse como pausa y dije, me voy a enfocar en mi vida completamente. Y ahí inicia la depresión. Sí, O sea, antes no había luchado con la depresión. nunca había luchado con la depresión, sí luchaba con una baja autoestima, pero era algo que yo sobrellevaba, o sea, para mí era complicado pararme enfrente de personas, o sea, para mí pasar enfrente de grupos de personas
era algo como que van a hablar de mí y todo lo demás, y me comenzaba a sentir como mal. O sea, para mí hablarle a una muchacha, o sea, era la muerte, o sea, para mí era algo complicadísimo. Y la depresión sí comienza después de la muerte de mi mamá, porque yo decía, o sea, y yo soy una persona hasta el día de hoy, y es algo que el Señor ha trabajado mucho conmigo, muy arraigada, muy a rutinas, muy a mis conductas. Entonces, recuerdo que, o sea, viví mi proceso de duelo, pero el proceso de duelo no terminó cuando debía de terminar. Y muchas veces mi papá me decía palabras que hoy yo creo que sí tenía razón, pero que traían dolor a mi corazón y que eran confrontativas para mí, que las necesitaba escuchar, porque sí las necesitaba escuchar. Y era como, la vida sigue, hijo. Y yo no podía concebir una vida sin aquella mujer que había incidido tanto en mi vida. Entonces esto me llevó a una bola emocional en mi vida que yo no podía salir. O sea, yo me levantaba en las mañanas llorando. Yo me acostaba llorando. Mi hermana llegaba a mi casa, me encontraba llorando. Yo tenía que salir de la universidad a algún baño a meterme a llorar para que la gente no me viera. Y fue en la temporada que yo comencé como a salir a discotecas con mis amigos. Entonces yo iba a las discotecas, terminábamos 3 4 de la mañana, llegábamos al lugar donde nos quedábamos o si regresaba a mi casa y me sentaba al borde de mi cama y yo decía, esto no es vida. O sea, me divertía quizás 4 o 5 horas, pero después entendía de que eso no era vida. Entonces comencé a darme cuenta que no había algo bien en mí porque yo estaba sentado con mi familia, por ejemplo, tomándonos un café en el mall y de la nada era como comenzaba la ansiedad, la cual yo la sentía físicamente y comenzaba a desesperarme y quería comenzar y eso era de todo el tiempo que quería comenzar a salir corriendo a todo lugar. Entonces estaba en una etapa con depresión, con ansiedad, donde no le encontraba sentido a lo que estaba viviendo. ¿Sientes que fuiste de los tres hermanos al que tal vez más le afectó? ¿Cómo llevaron tus otros hermanos el proceso? Creo que cada quien vivió su proceso de forma diferente. Sí, ellos vivieron su luto, Ujú. pero a nivel emocional siento que yo era el, por así decirlo, más débil. Siempre mis papás nos cuidaban a los tres, pero conmigo tenían como cierto, no trato especial, pero mi mamá tenía algo conmigo porque sabía que quizás a nivel emocional yo tenía muchas falencias por lo que había vivido de niño y todo lo demás. Los tres somos completamente diferentes. Mi hermano tiene un temperamento como más fuerte, ¿verdad? Él vivió su duelo a su forma, a pesar de que él sí cuenta de que, o sea, hubieron temporadas de su vida donde sí estuvo sumamente triste, donde de igual forma le entregó su vida al Señor casi en la misma temporada que yo. Mi hermana también, para ella fue algo sumamente difícil porque ella vino a tomar el papel que mi mamá muchas Mm. veces hacía en casa sin ella ser responsable de hacerlo, ¿verdad? Ella se encargó muchas veces de estar pendiente de nosotros dos y todo lo demás. Entonces cada uno de nosotros vivió su duelo por aparte, pero el que más eh, eh, vivió como la depresión en carne propia fui yo en mi caso. Y me gusta que estamos hablando de todo esto porque realmente hubo una pérdida, que fue la vida de doña Sandra, y una pérdida como familia. Siempre que pasamos por procesos dolorosos, todos vivimos el duelo de diferente manera, a todos nos afecta de diferentes formas. em, y escucharlo que en medio de que era una persona tímida, todos los problemas de salud que había tenido, encima pierde a su mamá. Probablemente mucha gente que nos está viendo se siente identificada. Estos procesos donde estamos luchando con espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, problemas financieros. Mucha gente también se suma a los problemas conyugales, familiares, hijos que están viendo pelear a sus papás en casa y es sinceramente como que una oscuridad completa nos está cubriendo. Pero me gusta porque en medio de la oscuridad vino la luz y en medio
de su día más oscuro, que fue el día donde le dijo, ya no quiero vivir, el Señor vino a traerle vida, a traerle propósito. Y quiero, Julio, que le hablemos a la gente del milagro, porque escuchar todo esto, nosotros que lo conocemos, es increíble. Alguien que era totalmente tímido, que cuando nosotros lo conocimos, era líder no de unos cientos, de miles de jóvenes. Hace poco acaba de regresar de Costa Rica, lo invitaron, fueron junto con Andrea, su esposa, a predicarle a muchísimos jóvenes. Cuéntenos del milagro en su vida, todo lo que el Señor hizo. Habló de que el Señor te saca de la depresión. ¿Cómo fue? Esto fue de un día para otro. Cuéntenos. Fue como yo llego a este grupo de jóvenes y yo decía, ¿por qué están felices? O sea, para mí era como, porque están con los dientes así, o sea, ¿Y eso fue cuánto tiempo después? fue y yo tengo como bien presente los días. Yo recuerdo que el día que yo hablé con el Señor esa noche, que dije, como, si me sacas de esto, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Eso fue como un lunes. Mi papá andaba de viaje en otra ciudad, regresó y me dijo como, acaban de abrir un nuevo grupo, quiero llevarte. Yo dije, está bien, porque siempre regalan comida. Entonces yo dije, me gusta esto. Y entonces llegamos y eso fue un sábado. Y me impactó tanto el hecho de ver que habían jóvenes que podían sonreír de una forma verdadera. Yo dije, yo necesito esto. Dije, voy a probar regresar una vez más. Y mi hermano cuenta que él decía como, aquí viene este otra vez queriendo ir a esos grupos de nuevo. Dice como, y por culpa de él me tienen que mandar a mí. Entonces, en eso anuncian un retiro en Cihuatepeque. Y yo dije, esta es mi última carta. O sea, aquí si Dios hace algo, me quedo. Si no, yo decía, aquí nomás llego. Y eso fue un fin de semana. Ese sábado caía 4 de junio del año 2011. Y cuando íbamos en el bus, o sea, el sábado 4 de junio, nosotros íbamos a este retiro el viernes 3 de junio. Íbamos en un bus rumbo a Ciguatepeque. Recuerdo que estaban construyendo la carretera en aquel entonces. Y hacíamos como muchas paradas. Entonces, cada vez que hacían una parada, yo era como que me quedaba viendo, quizás este sea el último día que yo vea esto. Y iba como con nostalgia, con pensamientos de me voy a quitar la vida y todo lo demás. Cuando yo llego a este lugar, yo me doy cuenta que no eran 50 muchachos, eran como 180, 200 muchachos que estaban brincando y cantando una canción que se llama Loco, Loco, Loco. Y yo, de verdad, estos están locos, son unos ridículos. Y porque yo detestaba ver como tanta euforia en medio de ellos. Uno, por mi personalidad en aquel momento y siguiente, porque tenía amargura en mi corazón. Pues pasó ese día viernes, yo siempre cuento de que me tocó con unos muchachos que yo dije, estos en la madrugada se van a levantar y me van a pintar la cara, me van a echar polvos en la cabeza. Entonces yo no me quedaba dormido por el miedo este. ¿Por qué cuento esto? Porque yo en mi maleta llevaba pastillas para doparme esa noche y pasar al día siguiente. Pero cuando menos acordé, amanecí el siguiente día sintiéndome extraño, pero por así decirlo, un extraño bueno, porque no me había dado ansiedad. Y dije, ¿qué le dan a uno aquí en la comida? Y comenzaron a dar una charla, una enseñanza que hablaba acerca de cómo ser un joven de valor. Y el trasfondo de esta charla es cómo presentar a Jesús y darnos cuenta de que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y yo comencé a llorar, o sea, a llorar. Pasaron como todos los muchachos a administración enfrente y yo me quedé en la parte de atrás. Y dije, yo ni loco que la gente me vea llorando ahí enfrente. Cuando en eso comencé a sentir un amor que en mi vida había sentido. Comenzó como a rodearme y comencé a darme cuenta de que había alguien más que de verdad me amaba. Y en ese momento comencé a decirle como, Señor, ¿dónde estuviste todos estos años de mi vida? Y comencé, o sea, no fue con una voz audible, pero comenzó como a venir como esa paz tan cálida a mi corazón, diciéndome, siempre he estado ahí.
y comencé a sentir tanta paz en mi corazón que yo dije, wow, de verdad que te necesito. Y fue cuando yo le dije como, Señor, yo te entrego mi vida. O sea, si de algo te sirvo, aquí estoy. O sea, hace de mí lo que querrás. Yo recuerdo que en ese momento lloré tanto, pero comencé a sentir tanta paz en mi corazón que yo dije, ok, Señor, aquí estoy. Y recuerdo que ese mismo fin de semana, ese sábado, luego lo que hacen en este retiro es como le piden a personas que pasen como a compartir lo que han recibido en este retiro. Y me dijeron, Julio, pase usted. Yo dije, yo ni loco, decía yo, ¿qué voy a hacer ahí? Pero de los nervios dije que sí. Cuando yo me paré enfrente, fueron como 15 minutos, lloré como 10, hablé como 5 y al terminar todo íbamos como al almuerzo. Y se me acercó una muchacha que me dijo, Julio, ¿puedo hablar con usted? Y yo, sí, yo quiero lo que usted tiene, me dijo. Y yo, ¿y qué? Le digo yo, esa paz y lo que usted ha encontrado en Jesús, pero ella no se daba cuenta que yo apenas 2 horas atrás había tenido un encuentro sobrenatural con el Señor en el cual me había demostrado su amor. Yo dije, de verdad Dios tiene un propósito en mi vida. No sabía el cuál, pero comenzó como esa necesidad de querer mostrarle a otros lo que yo había recibido. Yo recuerdo que ese lunes yo llego, estudié arquitectura todavía en ese entonces. Llegué a la universidad, iba con mi portaplanos y mi regla T, entrando como a la aula de clases. Y yo tenía un amigo que era un gordito, que estaba al fondo. Y desde que entré me quedó viendo hasta que me senté. Y dije, qué raro estás, ¿qué te pasa? Le digo yo. No, me dice, traes algo diferente. ¿En qué anduviste el fin de semana? Ya comencé a compartirlo. O sea, Wow. aún la gente que me había visto días antes vio algo diferente en mí, a tal punto que yo dije, no, de verdad el Señor hizo algo en mi vida. Y decidí no callar lo que el Señor había depositado en mí y comenzó a transformar aquello que era timidez en lo que hoy, o sea, soy una persona que me encanta estar con gente, me gusta estar platicando, me gusta estar diciendo tonteras, ¿verdad? Todo el tiempo para hacer reír a la gente. O sea, yo paso con mi esposa, es como todo el tiempo, es como trato de hacerla reír. O sea, y quizás, o sea, yo me pongo a pensar como, de verdad el Señor tocó tanto mi vida que transformó aún mi personalidad para su propósito. Y así como el Señor lo hizo con Julio, lo puede hacer contigo. Dios es un Dios que no solamente sana el cuerpo físico, sino que sana el alma. Quiere sanar tu mente, quiere sacarte de la depresión, de la tristeza, quiere hacer que amanezca sobre tu vida. Tal vez has estado sintiendo las noches largas, oscuras, aún amanece, pero tú sientes el día oscuro, pero el Señor quiere que amanezca sobre tu vida y que puedas experimentar un antes y un después. Y esto fue lo que ocurrió, un encuentro sobrenatural con el Señor. Julio nos puede cambiar. Un encuentro sobrenatural con el Señor puede traer vida, puede traer esperanza, puede cambiar nuestra vida radicalmente. O sea, la depresión se fue totalmente Se de fue su vida, totalmente. se fue totalmente la timidez, porque luego se volvió un líder, bueno, hasta el día de hoy es un predicador, un conferencista, y damos fe de que Julio se recarga con las personas y que ama. Creo que también una de las características de Julio, que incluso nosotros lo regañamos a veces, es que es muy bonachón. Ah. O sea, Julio no quiere regañar a nadie, Julio no quiere ver triste a nadie, es muy, muy bonachón, ¿verdad? Cuéntanos, Julio, un poquito del proceso después, ¿verdad? O sea, tú tuviste un encuentro con el Señor que fue como un cambio radical en personalidad, en salir de la depresión, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue el tiempo de formación después del Señor para tu vida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él empezó a hacer? También me gustaría incluso preguntarte si sentiste que en momentos después de ese día habían como recaídas o intentos de volver a caer de donde había salido. Creo que sí, algo importante poder platicarlo con las personas. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso después de este encuentro con Dios. Sí, algo que sucedió era que yo traía luchas,
a nivel sexual, por ejemplo, con temas de pornografía. Lastimosamente, a la edad de 9 años, alguien me indujo en este mundo y fue algo que trajo mucha culpabilidad a mi vida durante muchos años. A tal punto que yo siempre sabía que no era correcto, pero no sabía cómo luchar en contra de ello, como la única forma era como dejarlo de hacer, pero siempre volvía a caer en lo mismo. Y esto afectaba como mucho mi identidad en aquel momento. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, me doy cuenta de que ya no estoy solo, de que ya tengo a alguien que me acompaña en medio de mis luchas. Y esas luchas se comienzan a hacer como un poco más llevaderas, perdón, y comienzo a entender de que Él me ama, ¿verdad? Pero era como un ciclo en el cual como yo trataba de estar en santidad, pero boom, volvía a caer, trataba de volver a estar en santidad, boom, volvía a caer, hasta que me di cuenta que ya no podía continuar así. Muy rápido comencé a liderar jóvenes, comencé a liderar este grupo al cual yo había llegado y tenía a mi cargo personas. Pero la primera vez que a mí me toca liderar algo fue ahí. O sea, yo en el colegio, en la escuela, en la universidad, era como Julio, ni loco para coordinador de algo, ¿verdad? Pero en ese momento, o sea, de la nada me dicen, hacen elecciones, porque ahí se hacen elecciones y dicen como, Julio va a ser el coordinador de este grupo. Y recuerdo que yo llego a mi primera reunión con luchas, con falencias en mi carácter, en mi forma de ser todavía. Y yo me siento con mi Biblia y traté de dar una enseñanza, pero nadie me hizo caso. Y yo llegué a mi casa y yo dije, Señor, ¿por qué yo estoy ahí si yo no soy líder? Yo no soy, o sea, yo soy tímido, yo soy introvertido. Eh, Todavía yo seguía creyendo eso de mí. Fue cuando el Señor me habló y dije, no, si el Señor me ha entregado algo, tengo que hacerlo bien y tengo que aprender. Y fue un acompañamiento entre lo que el Señor me inquietaba como a leer libros de liderazgo, a leer la Biblia más profundamente, decía yo en aquel momento, y todo lo demás, pero comencé a apasionarme por entender que no se trataba solamente de mandar a las personas, sino de tratar y amar a las personas. Pero en medio de este proceso, comencé también a darme cuenta que yo no podía vivir esta lucha solamente yo y Dios. O sea, sí, pero al mismo tiempo necesitaba acompañamiento de otras personas y comencé a hablarlo. Y esto comenzó a traer mucha libertad a mi vida y comencé a caminar en base a lo que el Señor hablaba que Él quería para mi vida. Algo que comenzó a pasar era que el Señor comenzó a remover cosas de mi vida que para mí eran importantes, pero que lo sustituían a Él. Entonces, algo que yo siempre quise y que quizás muchos jóvenes se van a identificar era como una ayuda idónea. Entonces, en ese camino cometí errores, ¿verdad? Tuve relaciones sentimentales que no debí de tener, con el afán de ya no sentirme solo, de encontrar esa ayuda idónea. Ese es Génesis 2:18 decíamos. y llegó un punto en el cual em, Dios me llevó a un proceso sentimental que trató mucho con mi vida y con mi corazón. Yo entablo una relación con una persona de otro país. Todo el mundo decía, ay, qué lindo, qué linda relación, todo lo demás. Y yo era consciente que yo tenía un montón de cosas que el Señor quería cambiar en mí. Pero algo que comenzó a suceder es que tiempo después me doy cuenta que yo tenía dioses ajenos delante del Señor y que mis pasiones estaban mal enfocadas en buscar satisfacer mis necesidades emocionales y no de verdad lo que el Señor me había llamado a hacer. Y recuerdo que esa pasión que yo tenía comenzó como a menguar, a tal punto que a medida que fui caminando en esa relación con esta persona, yo comencé a pensar como, voy a irme a vivir a este país, ya no estoy haciendo nada en Honduras, y comencé a cambiar un montón de cosas
por una persona, por un Dios falso delante del Señor. Y un punto donde el Señor, estando en este país, un lugar precioso, el Señor me habla y me dice, necesito hablar con vos. Y me fui a meter al baño de la casa de esta persona. Veo que hay un Ajá. patrón de que Dios te habla en los baños, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, yo oro, intercedo bañándome, ¿verdad? O sea, Andrea me dice como, se va a gastar el agua de la cisterna porque ahí es el lugar donde, no sé por qué siempre me encuentro con el Señor ahí. Y me fui para el baño, o sea, y viéndome al espejo, sentí como el Señor me habló y me dijo, no reconozco quién sos. Y eso dolió tanto a mi corazón porque para mí era tan importante lo que el Señor pensara de mí que yo regresando de este país días después sentía como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y el Señor, y yo tratando como de arreglar las cosas como, ok, Señor, te voy a hacer caso, pero voy a tratar de arreglar mi relación con esta persona. Era como, ok, para no soltar. Pero el Señor de verdad quería que yo Ujú. soltara. Y en ese momento pasó algo. Y es que recuerdo que un 13 de febrero, en la noche, nosotros terminamos nuestra relación con esta muchacha. Un Y, día antes del 14 de febrero. Julio no es solo una persona de baños, de encuentros con el Señor en los baños, sino que es una persona de fechas también. también, ajá. Sí, sí, como yo tengo muchos recuerdos en cuanto a fechas, como a aromas también, o sea, soy así. Entonces, recuerdo que en ese momento comencé a pasar un proceso sentimental donde quiso tocar la puerta a la depresión de nuevo, Ujú. donde comencé a tener casi episodios de ansiedad, donde mi identidad comenzó a verse afectada, o sea, algo que nunca pensé que iba a suceder porque llevaba muchos años caminando con el Señor. Y en ese momento decidí agarrarme del Señor. O sea, yo quizás hablé con esa persona una o dos veces más, pero al pasar el tiempo fue como, comencé a leer el libro de Oseas y el Señor comenzó a tocarme a través de este libro, porque me di cuenta que yo tenía un Dios que, que no era Él. Y el Señor decidió quitármelo, apartarlo. Y por ejemplo, ¿qué cosas como prácticas hizo en ese tiempo como para no caer nuevamente en la depresión? Que pueda resumirlas así en unos 3 puntos que le ayudaron. Creo que un bálsamo para mi corazón en ese entonces fue servirle al Señor. Eso, ser utilizado por el Señor también. Porque me encontré con personas que estaban siendo quebrantadas en ese entonces y me daba cuenta que su proceso era más complicado que el mío. Entonces el Señor me decía, ¿y vos por qué llorás? Entonces, para mí un bálsamo fue servirle a Él, servirle a otras personas y buscarlo intensamente en todo tiempo y ser como consciente de que Él me acompañaba en todo lugar donde yo estaba. Entonces, cuando me querían dar como crisis de ansiedad, yo identificaba, lógicamente, porque ya me conocía y me daba cuenta como, Señor, te necesito y sé que estás aquí. Y buscar su presencia fue algo que... Algo que es bien importante que está diciendo es ser consciente de la crisis que estamos teniendo, ser consciente de las luchas que tenemos. Usualmente cuando personas han tenido episodios de ansiedad, depresión, que tienen una lucha específica, un consejo que recurrentemente les damos es todo el tiempo estar pendiente en qué momento estoy. Bueno, ahorita estoy libre, no estoy ni siquiera confrontando una lucha de adicción, una lucha con la depresión, una lucha con el suicidio, en qué etapa estoy, pero si sentimos ya los red flags, ¿verdad? Mm, De algo, en el caso de las personas que sufren de depresión, que están tristes, que también se tienden a aislar, todo esto es importante identificarlo, porque si no lo identificamos, no vamos a poder luchar contra esto. Y me parece bonito que usted lo mencione, o sea, que usted estaba consciente de que estaba tal vez no en depresión como hace unos años atrás, pero estaba luchando con estos episodios que lo que querían era regresarlo donde antes estaba. Y es que muchas veces el enemigo es cíclico, o sea, siempre busca retornarnos a ciclos
de cosas donde un día el Señor nos sacó. Entonces, siempre toca la puerta nuevamente de la pornografía, toca nuevamente la puerta de la fornicación, toca nuevamente cómo está, qué tanto le hemos cerrado la puerta a la mentira, al robo y a tantas cosas. Y por eso es bien importante nosotros estar atentos a esto. No sé si quieres decir algo con respecto a esta parte, amor. Sí, bueno, en este caso, algo importante que mencionabas es que además de identificar tu emoción o lo que estabas percibiendo, que estabas empezando a experimentar nuevamente, fue también poder identificar cuál era como la puerta abierta Mm, a esto, ¿verdad? En este caso estabas mostrando que la relación que tenías en ese momento era como una puerta que te estaba llevando a recaer, ¿verdad? Obviamente no estamos diciendo que la relación fuera mala o eso, simplemente probablemente el nivel de madurez que en ese momento ustedes tenían no era el propicio para avanzar, sino más bien para Sí, afectarse, ¿verdad? Entonces creo que también es bien importante no solo saber identificar qué es lo que estoy experimentando, cuál es la lucha que estoy teniendo hoy, mm. sino también cuál es la puerta que está dando acceso a esta lucha en mi vida y cerrarla, que fue al menos lo que tú nos contabas que decidiste este 13 de febrero para ahorrarte el regalo del día siguiente. sí, de hecho, em, de ahí yo comienzo a caminar y el Señor me dice, te quiero soltero. Y en medio de tu soltería voy a hacer como, voy a Llevado. afirmarte, ¿verdad? Y yo dije, ok, fue difícil porque quería mi ayuda idónea, pero fue como me enfoqué tanto en el Señor y fue en este tiempo que a mí ya me escogieron como director nacional de jóvenes para esta organización y comencé a servirle mucho más al Señor. Entonces, fue como el tiempo donde el Señor sí preparó mi corazón, trató mucho conmigo, porque fueron como 6 meses, como en ese sube y baja de emociones y todo eso. Y llegó un punto donde yo dije, ok, Señor, me querés para vos Me completamente. encanta y quiero pausar este momento. Como Julio está diciendo, bueno, y luego me convertí en el director nacional de la organización, porque para personas que tienen a un alto nivel de timidez que nos puedan estar escuchando, de verdad que es como, ay, pero yo estoy ahí, yo no le quiero ni hablar ni a mi perro, ni al vecino, me cuesta hablar con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, y que una persona que haya pasado por los procesos que usted pasó, diga, bueno, y luego era el director y me tocaba organizar y viajar y platicar con gente y ser una persona que hoy es tan afín con otros en sus relaciones, para mí ese es un milagro grandísimo del Señor. Y quiero ir terminando este podcast porque yo sé que luego el Señor te recompensó aún más trayendo a Andrea y todos los que la conocemos de verdad, que es un regalo del Señor para todas las personas que la rodean, pero yo sé que sobre todo es el regalo más grande que el Señor Sí. hasta el momento le ha dado. Pero quiero que guardemos esa historia de Andrea para cuando Andrea esté acá y platiquemos de muchas cosas más que el Señor ha estado haciendo con ustedes. Pero Julio, quiero que hoy podamos orar por personas que tienen esa timidez, que están en la depresión, que son dependientes de pastillas para dormir, y no solamente de pastillas para dormir, sino de ansiolíticos, de medicamentos, y que creen que no van a ver la luz. Yo quiero invitarlo a hacer una reflexión final para ellos, que les pueda hablar y que pueda orar creyendo que vamos a ver un milagro, porque si el Señor lo hizo con Julio, el Señor lo va a hacer también contigo. Bueno, ya para finalizar, algo que yo experimenté el día que tuve ese momento con una presencia de Dios, que sentí su amor, era, era paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa paz inundaba tanto mi vida que yo era consciente de que no iba a encontrar a mi mamá de regreso a casa, pero había paz en mí. O sea, había una mayor paz que lo que mi mente podía razonar. Y para mí eso es un verdadero milagro. Y yo creo de verdad que para las personas que están pasando este tipo de proceso, esto va a ser un verdadero milagro.
más allá de una sanidad física, que el Señor la puede hacer como inmediatamente, el Señor sí puede traer paz que sobrepasa todo lo que usted está viviendo, todo lo que usted está viviendo en su vida y todo lo que usted está razonando, todo lo que usted cree que ya no tiene solución para su vida, el Señor puede traer paz y puede traer propósito a Amén. su vida. Amén, Julio. Y ore también por personas que experimentaron una pérdida de un ser querido, personas que no han podido superar esto. Ok. Vamos a orar. Te doy las gracias, Señor, porque confío que tu presencia, Señor, ha visitado Gracias. a personas, Señor, en su carro, Señor, en medio de este podcast, que ha visitado a personas en sus habitaciones, en sus salas, Señor, a través de una tablet, de un celular, de una computadora, y que quizás llegaron a este podcast solamente porque lo vieron y sintieron la inquietud. Y yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú inundando sus corazones, Señor, su mente, Señor, de paz que sobrepasa todo entendimiento. Que puedan ver ese milagro, Señor, en sus vidas, Señor. Que sabemos que la psicología, los tratamientos, tú has puesto todo eso, Señor, pero que confiamos que tu diseño, Señor, es que podamos caminar en plenitud, Señor, y en paz, Señor. Yo oro, Señor, porque un soplo de tu espíritu inunde, Ahora. Señor, a cada persona donde quiera que esté, Señor. Toda depresión, Señor, todo tipo de crisis de ansiedad, Señor, todo aquello que no esté en orden, Señor, confiamos de que hoy viene en orden, Señor, a sus vidas, Señor, que pongas tu mano, Señor, en sus vidas, Señor, y que puedan experimentar gozo, Señor, en sus corazones, Señor, y que puedan encontrarse de una forma sobrenatural contigo. También oro, Señor, por corazones quebrantados, Señor, y llenos de luto, Señor, que hoy están viviendo un proceso, Señor, en el cual han perdido a alguien, Señor, y sienten que sus vidas ya no tienen un orden, sienten que en sus vidas ya no tienen sentido, sienten que sus vidas ya no tienen un rumbo, Señor. Y yo oro, Señor, porque en este momento seas tú trayendo bálsamo, Señor, a sus corazones, Señor, y que puedan salir de ese luto, Señor, que hoy no está siendo bueno, Señor, para entender, Señor, que tú tienes más cosas, Señor, para sus vidas. Yo los bendigo, declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia, Señor, que tu amor los inunda, Señor, y los hace ver más allá de la muerte, sino toda la vida, Señor, que tú tienes para ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Nombre de Señor. Jesús, y echamos fuera todo espíritu de tristeza, todo espíritu de muerte. Yo podía sentir cómo hay una mujer que nos está escuchando en su vehículo, es una mujer joven y podía sentir cómo has estado como tomando la decisión, como decisiones de hacerte daño por las noches. Y no sé por qué puedo sentir que hoy, en el día que estás escuchando este podcast, habías como tomado una determinación para hoy quitar tu vida, pero el Señor te está hablando, te está llamando por nombre, te está hablando por nombre, así como te hablaron tus papás desde niña y te pusieron ese nombre. Yo puedo sentir que tu nombre es especial, no sé la razón, pero el Señor hoy te está hablando y te está hablando a ti y te está hablando vida, 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 en el nombre de Jesús. Gracias, Julio. ¿Sabes qué? Me acordé que una pregunta frecuente que hacemos en este podcast es ¿cómo sientes que Dios te habla? Y es bien interesante porque Julio, no le hicimos esa pregunta, pero sí supimos que a Julio Dios le habla mucho en el baño y podría ser algo escandaloso para la gente porque dice, ¿y cómo? Yo tengo que estar arrodillado, pero realmente el Señor nos puede hablar de cualquier forma. Entonces, Julio, bien resumido, ¿cómo el Señor usted siente que le habla? Ocurre algo interesante. Siempre me tardo en bañarme. Siempre. Y me gusta bañarme con agua caliente, caliente. Entonces comencé a descubrir que me gustaba mucho bañarme. Entonces era como, bueno, voy a poner una alabanza de fondo, decía yo, y voy a poner a platicarme. Pero comenzaron a convertirse en media hora, 40 minutos, y no me daba cuenta. Y cuando el Señor
me comienza a hablar en el baño, bañándome, comienzan a venirse como imágenes, nombres de personas. Entonces, a medida que el Señor me va poniendo todo esto, comienzo a orar más, hasta el punto que me puedo llevar hasta 1 hora ahí bañando. Pero ¿cómo sientes que el Señor te habla? ¿Como por un pensamiento? ¿Cómo? Por ¿Cómo le habla a Julio? impresiones, Como una impresión. como una impresión, a veces por imágenes. Muchas veces el Señor, cuando yo ando en la calle y el Señor deposita un sentir y ya reconozco que viene de parte de Él, como acercarme a alguien y decirle como quiero orar por usted. O sea, una vez aquí cerca de la iglesia, hace años, venía alguien que la gente denomina loco, ¿verdad? Y yo esta persona yo la había conocido muchos años antes, había jugado básquetbol con él y esta persona se perdió. Y el Señor me habló, yo iba en un taxi y me dijo, bájate y ora por él. Y yo estoy loco, dije yo. Me bajé y lo paré y le dije, yo sé que no te acordás de mí, pero ¿me permitís orar por vos? Y él me dijo, sí. Alguien peludo, sucio, haraposo. Y yo recuerdo que yo comencé a orar por él. Y cuando yo volteé a ver, estaba la gente en un carro, todos viéndonos así, como, ¿quién está más loco? Si él. Entonces, el Señor muchas veces, cuando yo ando en la calle, me habla por un sentir. Y generalmente cuando yo estoy como en intimidad con Él, es como por impresiones, por imágenes. Así. Amor, te pedí ese podcast. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Tuvimos una gran conversación en este día y de verdad espero que sea de mucha bendición. Invitamos a todos que se puedan suscribir, estar pendiente de los siguientes episodios y seguimos aquí conversando de que en Dios todo es posible.